Buenas tardes, muchachos. En esta ocasión vamos a trabajar con los últimos textos de la parte de textos funcionales, que son los textos personales. Ya en las sesiones pasadas trabajamos con los textos escolares, que son los más sencillos desde mi punto de vista, los laborales, que nos ayudan a manejar información para cuando queremos entrar a un trabajo o cuando queremos conseguir algo ahí. Y vamos con los últimos, que son los personales, que, como su nombre lo dice, son los textos que van a manejar información sobre mi propia vida. Hago una pequeña excepción, el currículum es uno que está como en medio de los textos personales y de los textos laborales. En realidad, está dentro de los personales, pero en la parte laboral nos piden siempre un currículum. Entonces, vamos a empezar con esto. Entonces, estos son algunos de los textos personales, la verdad es que no están todos, porque hay unos que o bien ya están en desuso o realmente no se utilizan pues ya mucho, porque hay cosas como la bitácora de viaje que se han ido perdiendo poco a poco y que han sido reemplazados o bien por la tecnología o por alguna cosa pues cercana a nosotros, ¿no? Eh, en general, ese es como el panorama de estos textos. Todos se usan, el que está un poquito más lejano es la bitácora de viaje, pero la autobiografía, la agenda del diario, la carta formal y el currículum siguen en uso pues pleno. Entonces, vamos primero con el currículum. Quizás es uno de los más difíciles de presentar correctamente. No digo de hacer porque hacerlo es relativamente sencillo, pero como no tiene un formato como tal, digo, el que puse aquí es un ejemplo nada más, pero no tiene digamos, una versión definitiva. Y siempre ha cambiado con el paso de los años y con el tipo de la tecnología. Por ejemplo, hace 100 años quizá el número de teléfono hubiera sido algo muy raro de poner. Y por ejemplo, aquí vemos también Skype, vemos Twitter, vemos cosas que hace 30 años pues no existían, ¿no? Entonces, bueno, cosas en general que necesita un currículum. Lo más importante, según los consejos, es aquí no ponerle currículum porque ya lo sabe la persona que lo va a recibir, perdón. Vamos a poner nuestro nombre, em, nuestro apellido, perdón, y muchas veces, bueno, en este ejemplo nos ponen que el puesto que queremos buscar, pero aquí lo están emparentando mucho con la solicitud de empleo. En un currículum realmente no se pone eso, al menos no en los que yo conozco, sino que se pone más bien como datos de contacto generales, como nombre, teléfono, dirección, si hay algún correo electrónico, o algún medio por el que se pueda contactar la persona a la que están entregándole esto. Como está en medio de los textos laborales, pues voy a meter algunas cosas de trabajo también. El currículum, la idea es que ustedes puedan manejar toda la información de lo que han hecho de su vida de manera sencilla. Es decir, si han estado estudiando 20 años, pues van a poner los últimos 8 años de estudio, porque poner desde la primaria o desde el kinder, pues es irrelevante. No porque no hayan sido partes importantes de nuestra formación, sino que pues a un empleador ya no le interesa eso, porque ya no se consideran parte de las habilidades que desarrollamos para el puesto que se solicita, ¿no? Normalmente no vamos a incluir eso. Eh, ok, esto de experiencia profesional puede meterse o puede no meterse. Casi siempre eso es una función que se sobrelapa o que se combina o que ya está más o menos dicha en la solicitud de empleo. La diferencia es que aquí podemos desglosar mejor las habilidades que adquirimos en cierta empresa, el compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, no es necesario ponerlo, pero sí se recomienda porque precisamente vamos a meter más información que en la solicitud de empleo no nos deja meter. Nombre de la empresa, igual, estos son 3 ejemplos de lo mismo, ¿no? Tenemos luego en educación, aquí es donde tiene algunas cosas importantes el currículum, que depende de tu grado máximo de estudios, es el tipo de información que vas a meter. Si tu grado máximo de estudios es primaria o secundaria, pues solo vas a poner eso. Pero si tu grado máximo de estudios es, por ejemplo, una maestría o un doctorado, pues quizás incluso la universidad de la licenciatura ya sea irrelevante, porque pues ya te formó, ya te dio tu parte importante, ya te dio incluso tu cédula en México, pero tus habilidades, digamos, más actualizadas ya no son parte de la universidad. La universidad no te dio eso, al menos no la licenciatura.
pero la maestría y el doctorado pues ya te dieron otras habilidades que es mejor poner. Esto lo digo porque, por ejemplo, mi esposa hace poco hizo su currículum y ella ponía cosas como incluso de la prepa, como de la enfermería. Ella estudió medicina, entonces ponía cosas de la prepa que le decían tiene una carrera técnica de enfermera también. Entonces, pues como realmente en el hospital psiquiátrico en el que trabaja, pues quizás no sea lo más relevante saber que tiene algunos conocimientos de enfermería, porque igual son como básicos por lo que me ha dicho, em, pues realmente no les interesa. Pero quizás saber que estudió psiquiatría en tal hospital, pues eso sí es relevante. Entonces, ciertas habilidades, aunque las tengamos, no hay que ponerlas porque se hace mucho bulto en el currículum y lo que queremos es que sea lo más claro, lo más sencillo y lo más limpio posible. Entonces, solo vamos a poner las habilidades más relevantes de la época más reciente. Entonces, por ejemplo, yo que estudié la licenciatura, pues lo más relevante hasta ahorita es la licenciatura. Pero, pues mi primaria, mi kinder, mi secundaria, incluso mi prepa ya no importan porque eso ya se solidificó, ya es conocimiento viejo, digamos, dentro de mí. Incluso la licenciatura, como la terminé en el 2012, pues ya tiene 8 años que terminé eso y para mí lo mejor sería poner otro tipo de documentos. Entonces, vamos a eso. En educación vamos a poner nuestro grado máximo de estudios. Pero dentro de esto, como les decía, en mi caso, tiene 8 años que terminé la carrera, entonces, 8 años sin actualizaciones son peligrosos porque pues, realmente sería como, este cuate se fosilizó y ya no sabe nada. Entonces, lo que vamos a meter aquí van a ser diplomados, que son, ahorita vamos a eso, y vamos a meter cursos, que esos también tienen cierta relevancia como pruebas de que sigues actualizándote o que no has dejado de estudiar o que sigues en contacto con tu carrera o con tus conocimientos, que no se han muerto, que sigues especializándote, ¿no? Entonces, cosas importantes. El diplomado es una especie de curso que te va a dar ciertas habilidades especiales o que te va, bueno, no especiales, complementarias, mejor dicho, o que te va a ayudar a que la información que tienes sea lo más actual posible. Por ejemplo, si yo que estudié letras hispánicas, a lo mejor sería conveniente que tomara un diplomado en análisis de textos o en interpretación de textos o en filología, que serían algunas de las ramas importantes. No son lo único, pero sería una de las formas en que yo podría actualizar mi conocimiento. Y un curso, pues es eso, nada más vamos a tomar algunas clases durante un tiempo y ese curso te va a actualizar o te va a dar más información. En ambos deberían dar diplomas y esos diplomas deben tenerse de manera física para poder comprobar que sí se tiene el estudio que estamos diciendo que tenemos. Entonces, es eso. En este caso también se agrega una pequeña descripción. No es necesaria porque como suelen hacer entrevistas a la hora del trabajo, pues ahí salen muchas cosas también. Programas, aquí se mete ya como un currículum más actualizado. Vamos a poner qué tipos de programa de oficina podemos dominar o sabemos dominar. En este caso, el acomodo es muy claro y muy sencillo. Vamos a poner algunos programas que tanto sabemos manejarlo y a la hora de la entrevista, pues nos van a preguntar. Realmente el currículum busca ser muy claro y muy limpio, porque muchas veces cuando te van a entrevistar para un trabajo, ven el currículum y si no está bien hecho el currículum, igual que la carta de exposición de motivos, que era la que veíamos en el video pasado, pues la persona puede asumir que no se tuvo o el tiempo o que no se tuvo ni siquiera el interés por presentar algo limpio. Entonces eso puede ser perjudicial. En este caso está muy clarito y está muy fácil de leer. Y tenemos referencias. Bueno, aquí sería en todo caso idiomas. En el currículum no se meten referencias, eso es importante. Esto no va. Aquí más bien he estado utilizándolo como idiomas hablados o manejados al menos. Es importante, igual que con la cuestión de la educación y de los diplomas, cuando decimos que tenemos un idioma o que sabemos hablar un idioma en un currículum, que tengamos algún documento que lo pruebe. En el caso del inglés, que es lo que más se busca en México, sería importante tener el TOEFL, perdón, el TOEFL
o en todo caso, este es como el básico y el que casi todo el mundo puede aspirar, y hay uno más especializado que es el de Cambridge. Ahí está, Cambridge. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El TOEFL depende de la ubicación, depende de la entidad que te esté acreditando con el TOEFL. Pueden hacerte uno muy básico en el que solo necesites saber escribir y escuchar, o pueden hacerte uno más complejo en el que necesites demostrar las 4 habilidades de dominio de un idioma, que son escribir, escuchar, hablar y leer. Entonces, puede ser que te toque uno más pesado. La diferencia con el de Cambridge, perdón, esto es el TOEFL. El TOEFL tiene una cosa que casi se nos dice ya cuando nos lo van a entregar, que es que tiene una validez de 2 años, nada más. Entonces, por ejemplo, yo presenté mi TOEFL cuando en el 2013 y valió hasta el 2015 y desde entonces no lo he renovado. Entonces, mi papel ya caducó, mi documento ya caducó y necesito volver a presentarlo. Entonces, es muy tedioso estar presentando el TOEFL a cada rato y se busca entonces, ya cuando se tiene un verdadero dominio de la lengua, poder presentar el Cambridge. El Cambridge es un examen que no caduca, que demuestra un nivel bastante avanzado del inglés, me parece que casi nativo, es decir, que se puede comunicar de manera común, corriente, con cualquier persona en casi cualquier contexto, en cualquier forma, en cualquier ámbito. Y pues es un examen un poco más complejo. Realmente yo no lo he presentado, entonces no conozco más, pero sé que existe y que esa es como la prueba definitiva de que sabes hablar inglés. Entonces, este es el currículum. Cosas importantes para resumir, tiene que ser claro, tiene que ser limpio. En este caso se agrega una foto, de hecho ya muchos lo piden porque pues ya es una era digital, ya puedes meter fotografías de manera muy fácil. Eh, Experiencia profesional, cosas que hayas estudiado, documentos que avalen las habilidades que dices tener y pues eso es lo más importante dentro del currículum. En realidad, esta es una forma en que mm, las empresas o los empleadores nos revisan lo que hemos hecho con nuestra vida, incluso si tenemos muy poco tiempo en un trabajo y luego muy poco tiempo en otro y luego muy poco tiempo en otro, eso es otra cosa que se fijan mucho, porque pues habla de cierta inestabilidad del trabajador o alguna cosa y suelen preguntar qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso es también una cosa importante. Pasamos al siguiente, el currículum es eso, es una hoja que resume lo que has hecho con tu vida, de tus habilidades y conocimientos y realmente se considera texto personal porque es una hoja autobiográfica. Cada quien va haciendo la suya y es difícil que haya dos currículum igual o dos currículas iguales, ¿no? Eso teóricamente, porque también sucede que pues todos cursamos la universidad en ciertos lugares y estas cosas, pero bueno, eso es como la idea. Pasamos al siguiente, que es la carta informal. La carta informal es muy sencilla y esta es una de las que si bien no ha desaparecido como tal, ya no se conoce con la misma estructura ni con el mismo formato, perdón, ya no de la misma manera. Es decir, ya no vamos al correo, dejamos una carta y esperamos 4 meses a que nos contesten. Esto ya se transformó completamente y de hecho yo la estoy viendo ya más como correo electrónico. Entonces, tenemos la carta informal, que es la carta que le vamos a escribir al abuelito, al tío, al primo, al novio, etcétera, ¿no? Esta carta tiene la característica de que el lenguaje es muy sencillo, va a ser lenguaje que utilizamos todos los días y lenguaje normalmente muy conocido por la persona con la que estamos hablando, porque es como si fuera em, pues sí, una conversación entre las dos personas. Entonces, esto hace que muchas veces se cuenten eventos o se nombren a personas que solo conocen las dos personas que están entablando la conversación. Es decir, si una persona desconocida o si, por ejemplo, el cartero le gana la curiosidad y ve una carta con dibujitos y corazones, la abre, va a encontrarse cosas que no entiende porque pues las personas o el contexto que se está narrando no tienen nada que ver con su vida. Entonces, eso es importante de la carta informal. No se dan muchas explicaciones porque las personas se supone se conocen y no hay necesidad de estar aclarando cosas, a menos que sea una de estas cartas de perdón y te explico la cosa, ¿no? Pero en general no hay muchas explicaciones. Es un lenguaje
de todos los días. Y además, estas cartas no tienen una longitud específica. En este caso, puse un ejemplo de una carta muy chiquita con todas las partes ahí, pero realmente las cartas podían ser desde muy breves, como en este caso, hasta cartas de 8, 10, 12, 14 hojas, todas escritas a mano. Esto lo estoy diciendo hace 200 años, ¿no? Porque solían ser cartas que eran muy explicativas o que narraban un suceso completo y pues, se hacía en vez de una carta, se hacía más bien como un cuento, porque eran cartas para poner al corriente a personas de cosas importantes. Entonces, eso es algunas cosas importantes. La postdata, que es una de las partes que viene aquí, viene hasta abajo, es una parte que va en desuso por el formato de la carta actual. Actualmente, cuando escribimos un correo electrónico, vamos a tomar prácticamente todas las partes de la carta, que son el lugar y la fecha, el nombre de la persona, cómo lo saludo, el cuerpo, que es en sí la carta y es el pedazo más grande del documento que está aquí, la despedida, que normalmente es saludos cordiales o cuídate mucho, un saludo, bla, 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 el nombre de la persona y la firma de esa persona. Y eso es, esa es la manera en que redactamos correos electrónicos de manera formal. Para el correo electrónico informal, pues incluso la fecha ya no se pone a veces ni el saludo, solo ponemos oye, dos puntos y tal, ¿no? Porque viene el nombre del destinatario, la fecha de envío y todas estas cosas ya de manera automática. Ahora, si a alguien le interesa saber un poquito más de las cartas, porque antes era un género pues bastante socorrido, bastante grande y con muchos detalles, te puede estudiar el género epistolar, que aquí va a encontrar diferentes cosas, como las cartas teóricas que se hacían pues en la Edad Media, un poquito antes, las cartas líricas, que eran cartas pues como poemas un poquito, y las cartas bíblicas, que es un género completo que explica cómo funcionan las cartas dentro de la Biblia. Entonces, tiene características muy especiales cada una, pero en general, esta es la carta informal, es muy sencilla y esta ya se considera ahora sí un texto personal. Esta sí ya se separa completamente de los textos laborales y la carta formal comparte algunas características, pero no todas. Pasamos al tercero, que es el diario. El diario, ya se considera como un texto personal un poco más, no sé, puede ser confuso, puede ser distinto, puede ser innovador, puede ser único, puede ser todas esas cosas o puede ser ninguna. El diario como un texto, como el más personal de los textos personales, nos permite que nosotros creemos la estructura que nosotros queramos, la forma que nosotros queramos. Podemos ponerle dibujos, podemos ponerle fotos, podemos ponerle ilustraciones, podemos escribirlo en algún código para que la persona que lo agarre, si alguien lo agarra, pues no lo pueda descifrar. Podemos poner apuntes, ya sea académicos, podemos hacer la mezcolanza que nosotros queramos. Lo único que es como, entre comillas, obligatorio, porque como digo, no es necesario, es que tenga una fecha, pero tampoco es necesario. Entonces, puede ser una cosa como en código, una cosa como muy secreta, o puede ser, depende de la persona, una cosa muy fácil de leer, muy clara, separada, casi como una agenda. Entonces, el diario es una cosa que, por desgracia, se ha malinterpretado o se ha degradado mucho por la cultura popular. Siempre ponemos, o siempre cuando pensamos en diario, las primeras palabras que vienen a nuestra cabeza son querido diario, y se pone como perdón, como muy cursi, como muy este, sentimental, muy yo quería ser novio o novia de esta persona, y se hace normalmente una especie de crítica y burla al diario, pero realmente es muy complejo y depende de la persona, porque también sabemos que hay diarios de acosadores o de asesinos seriales que ponían los detalles de las víctimas, sus horarios, entonces es muy complejo y se puede utilizar de muchas maneras. Eh, Puse dos ejemplos aquí, el primero es el diario de Ana Frank, bueno, un pedacito y como muy pixeleado, y el segundo es un diario de 1806, que se parece que es de alguien que estudiaba botánica o algo así. También pueden ser como libretas de notas, entonces depende de la persona. Si es una persona muy académica, probablemente encontremos muchas reflexiones o muchas cosas, sí, pues como de este tipo, ¿no?
Entonces, el diario es esto, es el más personal. Con este nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos y no es ni siquiera necesario poner ni fechas. Mucha gente lo hace para tener cierta cronología o cierta claridad de lo que está pasando, pero no es necesario. Como nota, por ejemplo, yo tengo un diario de sueños para escribir las cosas que voy soñando, que me sirven para las novelas o los cuentos que luego escribo. Y a veces mi esposa también me comparte sueños para nutrir un poquito este diario de los sueños. Y bueno, por ejemplo, 2 sueños ya los hice novela. Entonces es importante, bueno, por ejemplo, para los escritores tener alguno ahí en reserva para poder acumular sueños y poder luego desarrollarlos como ideas. Entonces, son muy libres, son muy flexibles y pues están bien chidos. Entonces, ahí está. La agenda es el cuarto tipo de texto. Este también es muy sencillo. Es digamos, es una parte entre diario y un calendario. Sí, es como un diario fusionado con un calendario. La agenda, aunque nosotros la pensamos ya como cuestión laboral, como nos imaginamos una oficina con una agenda y un señor que está, o una señora que está con su diario, perdón, con su agenda completamente organizada, realmente puede estar en todos los ámbitos y de hecho el origen es como texto personal. Cuando la gente tenía muchos problemas para acomodar su día, cuando empezó toda la cuestión de trabajos y horarios más rígidos, pues la gente necesitaba algo que los ayudara a acomodar su día. Empezó como uso personal, pero se fue infiltrando en la parte laboral y ahora se piensa solo como texto laboral. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una agenda que nos ayuda a organizar el día y es de una persona que en la mañana hace spinning, en la tarde pues ya ni la alcanzo a ver, pero ahí hace algunas otras cosas. Pero la cosa o lo más importante de la agenda es que a diferencia del diario, el diario puede ser muy libre y puede estar todo mezclado, pero la agenda sí tiene fechas, lugares, todo muy específico. Esa es la diferencia. Este es mucho más organizado y de hecho algunas las personas lo llaman organizador diario, pero realmente es que es una palabra o un término que casi no se usa. Pero existe también. Y tenemos, por último, la autobiografía. La autobiografía es quizás el más complejo, quizás junto al diario, porque uno, igual, no tiene estructura y a diferencia del diario, la autobiografía se hace del presente hacia el pasado, mientras que el diario se hace diario, o sea, todos los días, solo habla en presente. La autobiografía habla en pasado y se dedica exclusivamente a la vida del autor. La autobiografía tiene varios problemas, bueno, no problemas, más bien retos, varios retos. El primero es que como está hablada o dicha o contada desde el punto de vista del escritor de esa autobiografía, puede ser que haya lagunas o puede ser que haya eventos que no se expliquen porque o bien fue algo traumático o fue una persona que nos caía gorda o había algún problema personal importante con alguien o con algún lugar o un recuerdo que nunca se pudo sanar y dejar un hueco en la autobiografía. Número dos, como suelen ser de memoria, puede ser que los sucesos estén mezclados, que estén recordados mal o que la persona pues ya tenga huecos o lagunas de la memoria. Entonces, es un género que tiene muchos retos sí, pues es un género que tiene toda esta cuestión de qué tan claro o qué tan hábil es la persona para redactar y qué tanto quiere o se atreve a meterse en su propia vida. La cosa interesante es que la autobiografía presenta un punto de vista histórico, social, cultural y una reflexión hacia el pasado de la persona que lo está escribiendo. A veces hay juicios, a veces hay explicaciones que para gente de más joven que pueda entenderlo, o a veces explicaciones que el mismo autor hace de su propio pasado, que dice, yo no entendía por qué pasaba esto, pero yo no sabía que en Norteamérica, por ejemplo, estaban bajando el precio del petróleo para contrarrestar a los árabes que también habían bajado el precio del petróleo. Y eso es una explicación histórica que el autor en ese momento no conocía, pero que después va a integrar a su explicación de vida. Entonces, eso también es una cosa importante. Bueno, con esto terminamos los textos personales, textos funcionales porque cumplen funciones.
de la rama de los textos personales. Hay varios, todavía les comentaba, como la bitácora de viaje, que se está reemplazando o se reemplazó con la existencia de Twitter, y un poquito con el blog, que también muchos utilizaron el blog cuando fue el boom hace 10 años, para contar experiencias de viaje o experiencias personales, que también sería la memoria, también se ve reemplazada. Y pues bueno, esto es de manera general todo lo que hay que saber, por lo menos para tener las bases de los textos personales. Con esto terminamos la clase, muchachos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.